regalando. Mi corrector no lo corrige en mi escritorio. Esa palabra regalar ha llegado a nuestro diccionario. Webster's New Millennial Dictionary lo define como: regalar es dar un regalo no deseado a otra persona o dar como regalo algo que uno ha recibido previamente como regalo. Es un poco controvertido. Algunas piensan que es barato y cursi, otros lo llaman frugal y esperan que otra persona lo pueda usar y disfrutar de algo que ellos no quieren. Sin embargo, según las encuestas, 2 de cada 3 personas ya han vuelto a regalar o están pensando en hacerlo. A algunos se les da bien, lo hacen a escondidas y nadie se da cuenta. Otros no lo hacen tan bien y son descubiertos. Y eso provoca un momento incómodo y embarazoso que con suerte se convierte en un recuerdo que hace reír a todo el mundo. Nuestra familia tiene algunas experiencias personales que no se compartirán en este momento para ilustrar el mensaje. Hace poco leí algo que decía que la Navidad era la época de los regalos y mi reacción inmediata fue: eso es horrible. Quiero decir, eso es peor que todo el comercialismo, todo el materialismo, el marketing que parece desplazar a Cristo. La Navidad no es solo regalos, sino tiempo de dar de nuevo. Me sentí peor, pero luego seguí leyendo y fue brillante. La Navidad es la época de volver a regalar, porque cada año volvemos a contar la historia de María y José y el niño Jesús. Y los ángeles, los pastores, el pesebre y los magos. Es el regalo que no cesa de darse. Dios regala y Jesús es el regalo. Jesús es el regalo. Abre hoy tu Biblia en el capítulo 2 de Mateo. Mateo capítulo 2. El mensaje de hoy, en la última entrega de nuestra serie de enseñanzas navideñas, se titula Los días después de Navidad. Hoy analizaremos una historia conocida de la que probablemente creas saber más de lo que realmente sabes. Vamos a desmentir algunos mitos, vamos a volcar algunas vacas sagradas y luego aplicaremos en la práctica los principios que encontramos de nuevo en esta entrega, la entrega final de nuestra narración de la Navidad. Mateo capítulo 2, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: ahora después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, vinieron unos magos del oriente, vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, en tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Herodes llamó en secreto a los magos para saber la hora en que apareció la estrella. Los envió a Belén y les dijo: id y buscad con cuidado al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Cuando oyeron al rey, partieron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos divinamente en un sueño de que no debían volver a Herodes, partieron hacia su país por otro camino. ¿Y tú crees que conoces esta historia? Sí, los Reyes Magos aparecen en el pesebre. Primero, esto no sucede en el pesebre. Esto es después de eso. A estas alturas ya tienen una casa en Belén. Lo leemos. ¿Y qué te hace pensar que eran 3? Algunas tradiciones religiosas dicen eso, pero la Biblia no. No sabemos si hubo 3 o 3 docenas. Sí, hubo 3 regalos, pero si le compro al pastor Elena 3 regalos de Navidad, eso no significa que yo sea 3. Dios no lo quiera. Con uno basta. En tercer lugar, no son reyes.
Escucha, hay mucha tradición alrededor de esta historia. Algunas tradiciones dan los nombres de los reyes y de dónde vienen, pero todo eso son conjeturas y adornos religiosos porque no aparecen en las escrituras. Atengámonos a la Biblia. Todos los demás están inventando cosas. Al igual no sabemos cuántos eran. Y sabemos que no son reyes. No hay un rey entre ellos. Son magos. De ahí viene la palabra magia. Eran adivinos, sacerdotes sabios que practicaban artes mágicas. Eran magos, no como hoy, sin juegos de manos, sin trucos de cartas, sin conejos sacados de un sombrero, sin serruchar a tu asistente por la mitad. Pero en realidad debería sorprendernos que encuentren su camino en la historia de Navidad. Los Reyes Magos eran paganos, gentiles astrólogos. Eran intérpretes de sueños, pronosticadores, probablemente de lo que hoy es el actual Irak. En ninguna otra parte de la Biblia se habla de ellos de forma positiva. En todas partes en la Biblia se habla en contra de ellos. Son condenados por las Escrituras. No son héroes como vemos aquí en Mateo. En realidad son villanos. Sin embargo, ¿sabían ustedes que Dios convierte villanos en héroes? ¿Verdad? Abraham era un mentiroso. Le dijo a la gente que su esposa era su hermana en más de una ocasión. Moisés era un asesino y un fugitivo. Rahab era una prostituta. David era adúltero y asesino. Pedro era un pescador mal hablado. Tomás era un incrédulo. El apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, que persiguió con saña a los cristianos y consintió en su muerte. Dios convierte a villanos en héroes. Estos magos de Oriente observaban las estrellas, trazaban los planetas, observaron cometas, mapearon las estrellas, seguían sus movimientos, conocían las estrellas mejor que la palma de sus manos. Se creía que las estrellas marcaban los sucesos terrestres. Cuando una supernova tuvo lugar al mismo tiempo de la muerte de Julio César en el 44 a.C., eso reforzó la creencia. Eso fue muy bueno para el negocio de la astrología en ese entonces. Y entonces un día estos observadores de estrellas vieron algo asombroso. Ahora la palabra estrella en la Biblia, en el idioma original, tiene la definición más amplia posible. Así que puede incluir cometas o constelaciones o meteoros y similares. Y había rumores por todo el mundo gentil que un rey iba a salir de Judea. En el libro de los Números, la profecía de Balaam dice: lo veo, pero no en este momento. Lo veo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Los magos oyen rumores. Vieron lo que en realidad era una rara alineación de planetas en el cielo. Esto está documentado, esto es objetivamente cierto, que había una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis que habría hecho un espectáculo brillante en el cielo nocturno. Habría aparecido una enorme estrella. Y sucedió 3 veces. El año en que nació Jesús sucedió el 29 de mayo, el 3 de octubre y el 4 de diciembre. Sí. Los magos recorrieron 900 millas desde Irak en mayo y volvieron a ver esta estrella en octubre. Y luego de reunirse con Herodes en diciembre dirían: eso es confirmación. Todos tenemos los ojos puestos en el cielo estos días, probablemente demasiado. Voy con el techo abierto. Todos tenemos nuestras cámaras listas. Estamos buscando drones. Había un grupo de astrónomos hace 2000 años. Ellos también tenían sus ojos en el cielo y cuando vieron algo que era mucho más asombroso que cualquier dron y captó su atención.
hombre, habría estado en todo TikTok. Al igual, podemos tener una curiosidad morbosa, pero estaban en una misión de Dios. No eran influenciados por clics y likes, ni por señales y maravillas falsas. Seguían una verdadera señal y maravilla. Estaban, aunque sin saberlo, siendo guiados por Dios. Y si eres un seguidor de Jesús, estás siendo guiado en un viaje orquestado. A veces, aunque sin saberlo, Dios ordena los pasos del buen hombre. Personas y lugares guiados por el Espíritu Santo sin saberlo, conocidos y visitados divinamente. Pero creo que es un buen momento para detenerse un momento y hacerse las preguntas. ¿Qué estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué te conduce? ¿Qué te inspira? ¿Qué te guía? En el Génesis primero, Dios dio las estrellas y los planetas no para la colonización interplanetaria, no para predecir tu futuro, no solo para señales y estaciones, sino para una señal en la estación de las estaciones. Gracias a Dios por estos sabios paganos, gentiles, guiados por planetas, pero gracias a Dios aún más que si eres un creyente en Jesús, no sigues las señales te siguen a ti. Estas señales seguirán a los que creen. No tienes que ser guiado por lo que pasa en el cielo. Tienes la palabra escrita de Dios, tienes la morada del Espíritu Santo. Tienes un GPS interno y oyes la voz del buen pastor y la voz de otro al que nunca seguirás. No necesitas un espectáculo de luces externo. Pero también te diré esto. Dios te encontrará donde estés. Dije que Dios te encontrará donde estés. Los magos eran astrólogos paganos. Miraban las estrellas, eran pronosticadores paganos, miraban a los cielos, miraban al firmamento, eran gentiles, no tenían, o si tenían, no veneraban las escrituras hebreas, así que miraban a las estrellas en busca de guía y dirección y predicciones. Ahora bien, en lo que respecta al Antiguo Testamento, eso estaba fuera de lugar. Eso era mirar a la creación en lugar de al Creador. En realidad se consideraba una abominación al Señor. Y sin embargo, Dios los encuentra, Dios los atrae, Dios los guía y lo hace a través del mismo canal de su pecado. Es una gracia asombrosa. Están mirando las estrellas en busca de guía. Escucha, no es ahí donde Dios quiere que mires. Dije que no es ahí donde Dios quiere que mires. Están buscando donde no deben. ¿Y sabes qué dice Dios? Dios dice, los encontraré allí. Están viendo la estrella. Dios dice básicamente que moverá planetas para hacer lo que parece una supernova, una estrella gigante, y voy a usarla para guiarlos a mi hijo. Recuerda al final del Evangelio de Juan. Juan dice que si todo lo que Jesús hizo fuera registrado, el mundo es pequeño para contener todos los libros de los actos de Jesús. Entonces eso implica que lo escrito y lo incluido son importantes. Lo que los 4 evangelios registraron tiene una intención clara: guiarnos a Jesús. Los magos ven una estrella, nosotros los evangelios. Y esta historia en particular nos señala una comparación y contraste entre la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. Esta historia revela opiniones de la élite, la gente más inteligente, los académicos, los expertos, la brillante intelectualidad. 1 Corintios 1 lo dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el rival de este siglo? ¿No humilló Dios la sabiduría del mundo?
Pues bien, el relato de los magos lo demuestra. La sabiduría del mundo tiene fecha límite. Siempre tiene fecha de caducidad. La sabiduría del mundo es siempre moda, aunque quedará desfasada en algún momento. Los sabios eran los más educados, eran los más avanzados intelectualmente, siempre estaban en la corte real porque eran los expertos, eran los que se habían graduado en Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, eran los que le decían a todos los demás: así es como tienes que manejar la vida ahora. Y en ese tiempo lo hacías a través de la astrología y la interpretación de los sueños. Todos los más sabios decían cómo manejar la vida, la astrología y la interpretación de los sueños. Nos encanta eso hoy, llamamos a ello así, porque como que sabemos más, ¿verdad? Claro, escucha, puedes retroceder 100 años y ver lo que los intelectuales y académicos nos dijeron sobre varias cosas, especialmente en la ciencia y las artes médicas. Lo que todos los más inteligentes decían: así es como tienes que manejar lo que está pasando en el mundo. Y si lo leyeras hoy sería tan deprimente como creíamos. ¿Qué tal hace 40 o 50 años? Cringeworthy. Oh, pero ahora es diferente, en serio, ¿por qué? Bueno, hoy en día por fin, la gente inteligente en el pasado como que eran estúpidos acerca de muchas cosas porque no entendían realmente cómo funciona el mundo. Ahora lo hacemos. ¿Entendemos? ¿En serio? Escuchen, tus nietos, si el Señor tarda, o tus bisnietos pensarán que lo que tú piensas, la opinión asentada de la gente inteligente de los veintitantos, van a pensar que es risible y un poco vergonzoso que sus antepasados creyeran esas cosas. Hasta el siglo XIX, los expertos médicos decían que la sangría en una barbería era la forma inteligente de tratar tus dolencias. No vayas al médico, ve al barbero. Deja que te toque, sangra un poco y te pondrás mejor. Eso es lo que decían los expertos. Hasta principios del siglo XIX, los expertos decían a principios del siglo XIX que todo lo que se podía inventar, obviamente ya se había inventado, por lo que no tenemos más necesidad de los EU, Oficina de Patentes. En los años 60, los sabios dijeron que ahora que tenemos todas estas automatizaciones técnicas, la gran cosa que nos tiene que preocupar es que la sociedad entera se aburra demasiado con todo el tiempo libre que tendrán en sus manos. Caducado, siempre ha sido así. La sabiduría siempre caduca en poco tiempo. Las buenas ideas, antes de considerarse estúpidas, se vuelven risibles y obsoletas. C.S. Lewis escribió esto, dijo: todo lo que no es eterno es eternamente obsoleto. Grandes franjas de lo que tú y yo pensamos que es fresco e innovador y de vanguardia, y por cierto, sus bisnietos encontrarán todo eso absurdo, tanto la tecnología, los gadgets, como la forma en que concebimos cómo funciona el mundo. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los filósofos de esta época? ¿Dónde están los gurús científicos y científicos sociales? Déjame decirte dónde están. Están de salida. Se están moviendo hacia la salida, porque siempre lo hacen para que el siguiente grupo pueda venir y decirnos cómo debemos hacer el mundo, y ellos también se moverán hacia su salida. La sabiduría del mundo es efímera, es antigua, pero no con la sabiduría divina, no con la palabra de Dios.
No así con aquellos que se han entregado a Dios y al estudio de su palabra. Como te acabo de decir cosas que podríamos leer de hace 100 años, 50 años, 40 años, ¿listos? Intenta leer a Agustín de hace 1500 años, intenta leer a Atanasio de Alejandro de hace 1700 años, lean a Alfred Edersheim de hace 150 años, lee a Spurgeon, a Moody, a Karl Barth, a Tozer, a Tolkien y a Lewis. ¿Está listo? No tienen fecha de caducidad. Es verdad entonces, lo es ahora, sin fecha. Cosas basadas en escrituras siguen vigentes. ¿Por qué? Y la palabra de Dios está asentada para siempre en el cielo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra de ninguna manera caducará. La palabra de Dios, ni una jota, ni una tilde de ella, nunca caducará, jamás, por toda la eternidad. Si basas tu vida en la palabra de Dios, no en la sabiduría del hombre, podrás construirla con solidez. Tarde o temprano todo se derrumbará como un castillo en la sabiduría de este tiempo. En segundo lugar, la sabiduría del mundo no te guía hasta el final y tiene un tiempo de vida limitado. Hay muchas cosas buenas por ahí. Sabes, por la gracia de Dios hay mucha buena sabiduría en el mundo. Proverbios dice que la sabiduría viene de fuera, de afuera, pero toda ella es solo parcial, es insuficiente. Puede llevarte parte del camino, pero no te acompaña hasta el destino final. Olvidan conveniente en esta historia que la estrella no los llevó a Belén. Sé que crees eso. Sé que crees que acabamos de leer eso. Pero es como un juego del cerebro porque no es 100% lo que acabamos de leer. La estrella apareció. Eso significaba que iba a nacer un gran rey. Oyeron el rumor. Fueron a Jerusalén. No fueron a Belén. Fueron a Jerusalén y cuando llegaron a Jerusalén tuvieron que preguntar por ellos. ¿Se acuerdan? Le preguntaron a Herodes. Herodes no lo sabía. Herodes fue y preguntó a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van al rollo, acuden a la palabra, van a lo que conocemos como el Antiguo Testamento y lo citan. Citan a Miqueas, el profeta, y es allí donde oyen hablar por primera vez de Belén. No siguieron la estrella hasta Belén. Encontraron Belén en las Escrituras. Encontraron Belén en Miqueas capítulo 5. Y cuando se dirigieron a Belén, la estrella siguió apareciendo, lo que fue una confirmación. Nunca habrían llegado a Belén por la estrella. Tenían que tener las Escrituras. La sabiduría limita su objetivo. Su propia sabiduría solo podía mostrarles que había un rey, pero no dónde encontrarlo. Así que puedes mirar la creación y ver que hay un Dios, pero solo a través de la revelación descubrirás quién es Dios. Verás, nuestros mayores problemas nunca serán abordados y resueltos con recursos humanos. Porque nuestros mayores problemas sociológicos, psicológicos y políticos son básicamente superficiales, pero eso es porque detrás de cada gran problema en la sociedad hay un problema con el corazón humano. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede conocerlo? Y en Mateo 15 Jesús dijo esto: no palabras malas salen del corazón: homicidio, adulterio, fornicación, muerte, falsos testimonios, blasfemias. Oigan, el corazón humano anhela el poder, por eso vamos a la guerra. El corazón humano anhela el dinero, así que empobrecemos a otros para enriquecernos. El corazón humano anhela el sexo. Por eso tenemos el tráfico sexual en la industria pornográfica mundial que está destruyendo matrimonios, familias y vidas. Todos son problemas del corazón humano y no se puede sacar el mal del corazón.
No se puede legislar el mal fuera del corazón humano. No se puede educar el mal del corazón. La sabiduría terrenal no da un corazón que perdone, un corazón compasivo. No puede darte un corazón generoso. No puede darte un corazón oyente o sanador. Solo la gracia de Dios, solo el poder de Dios, solo tener tu vida transformada por el poder del Espíritu Santo puede cambiar tu corazón. ¿Ves? Con esta historia, Dios quiso mostrarnos deliberadamente que la sabiduría de este mundo no funciona. Es insuficiente, es superficial, no puede llevarte hasta donde necesitas estar. Los magos buscando, pero no encuentran. Pero cuando entraron en esa casa, inmediatamente se postraron y adoraron al niño. ¿Cuántos de ustedes saben que eso no es normal? ¿Qué pasó? Les diré lo que pasó. En el momento en que entraron en esa casa, fueron golpeados con el poder del Espíritu Santo. ¿Ves qué era lo que estos tipos buscaban toda su vida? ¿Para qué vivían? ¿Qué buscaban? Sabiduría. Ellos descubrieron que en Jesús, este niño pequeño, encontraron lo que buscaban toda su vida. Escuchen, todos aquí están buscando algo. Y sea lo que sea, nunca lo encontrarán excepto en Él. Verán, así como los sabios se inclinan ante el niño Jesús, así la sabiduría del mundo se inclina ante la sabiduría de Dios. Volvamos a Pablo, a los Corintios, solo por un momento. Primer capítulo de Corintios, versículo 2. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Dios, mediante su sabiduría, no fue conocido por el mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del mensaje predicado. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Así es la historia aquí. Predicamos a Cristo crucificado, a los judíos escándalo, a los griegos necedad, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que el hombre y la debilidad de Dios es más fuerte que el hombre. Y si estás leyendo eso y estás diciendo la debilidad de Dios, ¿cuál es la debilidad? Puedo decirte cuál es la debilidad de Dios. La debilidad de Dios es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que fue percibido como debilidad fue el acto más fuerte y desinteresado jamás visto. En la cruz, a través de la muerte, derrotó al poderoso diablo y su dominio hasta más de lo imaginable por un simple mortal. Permítanme dejarles dos reflexiones más del texto de hoy. En primer lugar, no hemos hablado de Herodes. Herodes es maligno, era monstruoso. Era rey de los judíos, pero bajo el dominio romano, Roma era su dueña. Era un hombre violento, era un asesino. Era muy desconfiado, celoso y paranoico. Ejecutó a una de sus esposas junto con sus dos hijos, su hermano, su abuelo y su madre. La mató a ella y a todos los que amaba. Y Mateo 2, en el versículo 3 dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó. La palabra turbado en el idioma original significa agitado, perturbado, inquietar o angustiar. Herodes es un impostor, lo llaman rey, pero no lo es del todo. Prácticamente no tiene soberanía. Herodes es literalmente un rey marioneta, no es su propio hombre. Está bajo un rey gentil, César, pero Herodes puede operar de esa manera. Le tira un hueso al pueblo judío de vez en cuando, pero bajo este arreglo puede ser su cerdo yo. Puede seguir adelante hasta el punto de quitarle la cabeza a Juan el Bautista y ponerla en una bandeja. Es muy capaz de causar daño en los israelitas, incluso en su propia familia.
es un asesino y un mentiroso. ¿Te es familiar? ¿Te es familiar en esta historia? Herodes está empeñado, está ahí para robar, matar y destruir. Cuando los magos, advertidos en sueño, huyen de Herodes en su malvada furia, Herodes comete lo que se conoce como la masacre de los inocentes y ordena matar a todos los niños varones menores de 2 años de Belén. Herodes es un asesino en serie, es un sociópata, es un psicópata, es un asesino de bebés y niños pequeños. Herodes es un tipo y sombra del mismo Satanás, que es un asesino desde el principio y el padre de la mentira. Y este es el punto. El reino de las tinieblas se turba, ansioso y angustiado ante la mención del verdadero rey de los judíos. Ante la sola mención de su nombre, los demonios tiemblan y el diablo huye. Muy bien, miren esto. Filipenses 1:27. Solo asegura que tu comportamiento refleje el evangelio de Cristo. Así, si te visito o no, estaré al tanto de tus asuntos y de tu espíritu firme, con una sola mente, luchando juntos por la fe del evangelio. ¿Listos? Fijaos en esto. No dejéis que vuestros enemigos os asusten. Es para los adversarios maldición, pero para vosotros salvación. Es de parte de Dios. Verás, cuando Lucifer, la marioneta, se entera de que Jesús viene, se inquieta, se agita. Y cuando el Espíritu del Señor se levanta en ti y no temes y no te preocupas y no te inquietas y tu fe comienza a desarrollarse y tu confianza en Dios se fortalece y te vuelves confiado y valiente cuando sabes quién eres en Cristo, que eres precioso en Cristo, que eres poderoso en Cristo, que tienes propósito en Cristo, cuando sabes quién es Jesús y quién no es el diablo, cuando sabes que si Dios está por ti, ¿quién puede estar contra ti? Cuando sabes que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Cuando te des cuenta de que ningún arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada. Escucha, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Escucha, cuando haces eso suena una alarma. La megafonía se dispara en los pasillos del infierno, del Seol, y al igual que Herodes, Satanás y toda la cohorte del infierno se inquietan, se agitan, comienzan a temer. Mi familia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y si no vamos a jugar a la iglesia y en realidad vamos a ser la iglesia y vamos a ser personas que son fuertes y llevan a cabo grandes hazañas, al llegar a las puertas, estas deben abrirse para saquear el infierno, poblar el cielo, y el enemigo se pone nervioso. No se inquieta con el feligrés común ni ante el perseguidor de ambulancias. Él no está nervioso por el crítico y el quejoso y el llorón y el chismoso y el murmurador. Él está nervioso cuando alguien dice: sé quién soy en Cristo y puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Hey, pongamos nervioso al infierno. La final, observación y aplicación, se encuentra en el último versículo del pasaje. Es Mateo capítulo 2 y versículo 12. Entonces, avisados divinamente en un sueño que no debían volver a Herodes, partieron a su patria de otra manera. Algo sucedió, algo cambió. Realmente todo cambió. ¿No es eso lo que sucede cuando la sabiduría del mundo debe inclinarse ante Dios?
¿No es eso lo que sucede cuando la gente viene a la presencia de Jesús? Todo cambia. Esos chicos ya no son guiados por una estrella, ¿cierto? Ya no están siendo guiados por la astrología, ¿verdad? Ya no están siguiendo su propia sabiduría equivocada. No, 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 no. Ahora han recibido dirección divina. Ahora están siendo divinamente advertidos en un sueño. Mi familia, una vez que vienes a Jesús, vuelves por otro camino. Dije, una vez que vienes a Jesús, vuelves por otro camino. Nunca volverás a ser el mismo. Nunca debes volver a ser el mismo. Todo cambia, tu corazón cambia, tu mente cambia, tu perspectiva, la forma en que piensas cambia, cómo te relacionas con los demás cambia, cómo te ves a ti mismo cambia. Jesús lo cambia todo. Los magos vinieron en su propia sabiduría, son guiados por una estrella y luego se enteran por las escrituras que para dirigirse a Belén ven la estrella de nuevo, pero cuando entran en esa casa, cuando caminan hacia donde está Jesús, cuando caminan hacia la presencia del que es consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, Señor en tu nacimiento. Hombre, cuando entran donde está Jesús, son abordados por el Espíritu de Dios. Se postran y adoran, dan su mejor tesoro porque algo ha sucedido. O ellos se van muy diferente de la manera que ellos vinieron, creen, reciben, adoran y honran. Escucha, estos sabios ya no miran a las estrellas, ahora miran al Señor de las estrellas, al Señor de la creación, al Señor del cielo y de la tierra, porque todo ha cambiado. Cuando vienes a Jesús, vienes de una manera, pero te vas de otra. Cuando Pedro vino a Jesús, vino de una manera y se fue de otra. Vine pecador, el Señor me apartó, pero volví como apóstol pescador de hombres. La mujer samaritana en el pozo vino de una manera, pero su vida fue transformada y se fue completamente cambiada. Leprosos, enfermos, volvieron curados, ciegos, sordos, cojos llegaron, venían impedidos, venían enfermos, venían incapacitados y volvían cada cual a su sitio. Vine como un adicto, vine como un punk retorcido, vine perdido, vine vacío, pero me fui lleno. Me fui salvado, santificado y lleno del Espíritu Santo. Me fui como una nueva criatura en Cristo. Mi familia, busquen a Jesús. Caigan y adórenlo. No retengan nada. Abran su mejor tesoro y denle todo. Y observen cómo transforma sus vidas de maneras que van más allá de sus sueños más salvajes y maravillosos. Amén.